Ok. Pam, 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 pam. ¿Qué hora es 2:32? Vamos a esperar 2 minutitos. Pues no entran. Bueno, pues, a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, muchachos. Espero se encuentren bien. Ojalá y tengan problemas de conexión. Ojalá y no me hayan dejado aquí tirado. La idea es que, bueno, vamos a hablar un poquito del tema número 2 de mercadotecnia y espero conforme vaya avanzando la sesión Zoom se puedan ir conectando. Vamos a trabajar el tema número 2. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a trabajar y espero pues se vayan conectando, ¿no? El día, ¿qué pasó ahí? No sé qué pasó. Ah, Edwin ya está. Vamos a movernos un poquito. Ahí están. Y entonces decíamos que el día de hoy vamos a ver, espero Edwin me escuche bien, vamos a ver el tema número Sí, profe. que pasó, es que el ambiente de la mercadotecnia. Recuerden que estamos en la materia de mercadotecnia estratégica y respecto al tema número 2 vamos a hablar de lo que conforma el lugar donde la mercadotecnia se va a desarrollar, donde la mercadotecnia va a ejercer su propósito y donde la mercadotecnia va a tener a bien a desarrollarse por completo.
Por lo tanto, pues vamos a empezar porque el tema es un poquito extenso y queremos terminarlo, ¿no? Entonces, decíamos que es parte del tema número 2 y bueno, pues vamos por él, ¿no? Nuestro tema número 1 es la empresa, los proveedores, los intermediarios, los clientes, los competidores y finalmente el público, ¿no? Aunque dentro de todo lo que es el proveedor, el intermediario y el cliente, entendemos los factores del público. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer o lo primero que tenemos que señalar es el concepto de empresa. Y la empresa se entenderá por empresa a toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación de un servicio. Es una definición un poquito larga, es una definición un poquito extensa en cuanto al alcance, pero es una definición que engloba muy bien todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, en una empresa nosotros estamos organizados, ¿no? Y en esta empresa queremos hacer la transformación de... me manda el link, por favor. ¿Quién es? A ver... decíamos que pues, tratamos de establecer, aquí está, un segundo, tratamos de establecer cómo es que nos integramos a todos estos elementos en beneficio de quién, de la empresa, y por lo tanto ese es uno de los principales factores sobre de los cuales nosotros vamos a diseñar, vamos a establecer lo que es el concepto y el desarrollo de las mismas, ¿no? Por lo tanto, siempre que ponemos una empresa, siempre que colocamos una empresa, en ocasiones consideramos que este concepto es como para una cuestión más elevada, ¿no? Donde hablamos de mucho dinero, hablamos de mucha inversión, hablamos de muchos socios y en la realidad, pues una empresa puede ser un negocio pequeño siempre y cuando esté organizado y esté estructurado para generar ganancias. Por lo tanto, la empresa es el lugar donde nosotros vamos a ver claramente cómo es que se desarrolla la mercadotecnia, ¿no? Y en este caso, la mercadotecnia estratégica. Por lo tanto, la empresa hemos determinado que es el lugar primario, ¿no? Sobre el cual nosotros vamos a establecer la mercadotecnia. Y en segundo lugar, vendrían a ser los proveedores, ¿no? Sin la proveeduría nosotros no tenemos producción y sin la producción no tenemos producto y sin el producto no tenemos generación de mercado. Y por lo tanto, estaríamos hablando de que un proveedor puede ser una persona o una empresa, ¿no? Porque tenemos estas dos variables que abastecen a otras empresas con existencias y bienes, ¿sale? Artículos principalmente y materias. Aquí tenemos que, ¿alguien quiere comentar? No, nadie. Aquí tenemos que comentar que los proveedores son una base fundamental para que la producción se lleve a cabo y por lo tanto la producción se lleve a cabo. Y el proveedor es la persona o la empresa que nos va a hacer llegar las materias primas, los componentes, los materiales con los que nosotros vamos a producir. Y a partir de ahí nosotros vamos a poder desarrollar los diferentes productos o servicios que tenemos a nuestro alcance. Espero se escuche bien, muchachos, porque me dice la computadora que mi internet está inestable. Y normalmente cuando está inestable, tenemos este tipo de problemas. Voy a quitar mi conexión de mi celular para que no se la robe un poquito, a ver si eso funciona. Y espero no se escuchen así como muchos lags, ¿no? Por lo tanto, los proveedores también son importantes y con ellos también tenemos que ver el desarrollo de lo que son los materiales y lo que son los componentes sobre de los cuales nosotros vamos a producir nuestro producto. En tercer lugar, evidentemente, vamos a tener a los intermediarios, ¿no? Primero tenemos la empresa, que es el lugar donde se produce, después tenemos a los proveedores, que son los que nos surten los materiales, y después vamos a tener ya fuera de la empresa lo que van a ser nuestros intermediarios. Y los intermediarios comerciales son el enlace entre los oferentes y los demandantes, ¿no? Esto es el vínculo entre las empresas
y los clientes o los consumidores, ¿no? Por lo tanto, estos son súper importantes porque tenemos dos tipos de intermediarios, lo que es el mayorista y lo que es el minorista, ¿no? El mayorista es aquella persona que compra volúmenes gigantescos de mercancías y las distribuye en diferentes zonas geográficas, y el minorista es la persona que vende en menudeo y que normalmente vende cantidades muy pequeñas, como las tienditas que nosotros tenemos en cualquier colonia, ¿no? Pero independientemente de qué tipo de intermediario sea, lo que nosotros tenemos que destacar es que eh, el minorista, el intermediario, conoce perfectamente al consumidor. ¿Por qué lo conoce? Porque él se encarga de desarrollar este proceso de ventas. Y si no lo conoce perfectamente, entonces no va a saber a quién venderle. Entonces es por ello que los necesitamos. El intermediario, como dice el apunte, es el enlace. Y al ser el enlace, nosotros tenemos ventajas estratégicas desde el punto de vista de la parte presupuestal. ¿Por qué? Porque normalmente como empresa yo solamente me voy a preocupar por el desarrollo del producto con la calidad, con la eficiencia, con que cumpla los requisitos para los cuales fue creado, pero me olvido del proceso de mercadotecnia, donde yo tengo que identificar a los vendedores, tengo que identificar los puntos de venta, tengo que identificar un precio que sea acorde a las necesidades, porque esa parte la va a cumplir el intermediario. Va a determinar a partir del conocimiento del consumo que tiene, qué precio le va a solicitar, dónde lo va a vender y en qué periodos va a sacar el producto para que la venta se genere de mejor manera. Por eso es que los intermediarios son tan importantes, por eso es que los intermediarios son personas que necesitamos forzosamente, y por eso es que los intermediarios son elementos básicos del proceso de la mercadotecnia. ¿Sale? Aunque puede ser que ellos lleven sus propias dinámicas, sí es importante que nosotros las conozcamos para poder adecuar el producto o el servicio que estemos ofreciendo. Después tendríamos a lo que son nuestros competidores. Pam, 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 pam. Lo que son nuestros competidores. Y dentro de lo que son nuestros competidores, nosotros vamos a establecer que los competidores es una persona o individuos o entidades jurídicas que compiten dentro de un mismo mercado con determinado tipo de bienes para obtener un beneficio económico. Normalmente cuando un producto es exitoso va a tener sus copias, ¿no? Siempre, siempre, siempre es parte de la naturaleza del mercado, ¿no? Si ustedes tienen un producto que es atractivo hacia el consumo, si ustedes tienen un producto que es agradable al consumo, lo primero que va a hacer el mercado es sacarle una copia. Y esta copia podrá ser exactamente igual, ¿no? Que lo que nosotros en el mundo del producto conocemos como el clon, ¿no? Podrá ser un producto similar, ¿no? Donde yo le doy una ventaja respecto del producto que está consumiendo. Y en tercer lugar es una copia mal hecha, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer. Y entonces ahí tenemos las tres opciones. Como empresas competidoras, podemos hacer copias buenas, copias malas y copias regulares, ¿no? Y esto con la intención de determinar un tipo de mercado, ¿no? Yo de repente ves en los tianguis, ves tenis piratitas de 300 pesos, ¿no? Y sí los ves de repente muy piratas, y de repente ves un clon de 1,500 pesos que dices, ah, chis, pues casi cuesta lo mismo que el original, ¿no? Y entonces aquí te das cuenta de que la competencia tiene como muchos, muchos, muchos niveles, y por lo tanto nosotros tenemos que ajustar esos niveles a la realidad de el grupo social en el que nos desarrollamos. Entonces, los competidores son importantes porque ellos van a identificar aspectos que nosotros no habíamos descubierto o que no habíamos considerado por creerlos no aptos para el consumo. Pero los competidores como tienen que arriesgar para vender, ellos sí
tienen que fijarse en detalles más estrictos y con ello, bueno, pues poder establecer un producto que sea más atractivo. Normalmente lo que hace el competidor no tan leal es crear un producto barato, un producto que se pueda consumir rápidamente y que el consumidor esté consciente de que no te va a durar mucho, pero que te va a te va a sacar del aprieto. Por lo tanto, el competidor, perdón, sí es un elemento que debemos analizar para ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo y cuándo lo está haciendo. Y por el otro lado, identificar si podemos crear estrategias que limiten su venta. Para el caso de la piratería es imposible crear una estrategia, ¿no? Porque son demasiados productos que se piratean y en demasiadas cantidades. Por lo tanto, lo que hace la empresa es trabajar mejor la parte del concepto del original, ¿no? Y de la duración. Por lo tanto, esas son sus únicas alternativas respecto de las copias que son piratas. Respecto de las copias que son legales, ¿no? Que son similares, bueno, ahí sí podemos competir a partir del precio, a partir del producto, a partir de su ecosistema, del ecosistema que tiene el producto, y en general podríamos establecer un mecanismo para decir que nuestro producto es mucho mejor que el de la competencia y viceversa, ¿no? Y esto lo único que hace es que le pueda dar al consumidor mejores características, mejores herramientas para poder determinar qué producto adquiere. ¿Sale? Y por lo tanto, ahí entraría, una vez que termina lo que es la competencia, entraría lo que son los clientes. Y los clientes, evidentemente, es la base sobre la cual nosotros existimos. Si no tenemos un número determinado de clientes, sería complicado que nosotros podamos existir dentro del mercado. Y por lo tanto, hay dos opciones. Los cuidamos y los mantenemos. Y opción B, los cuidamos y los incrementamos, ¿no? Siempre vamos a optar por la segunda, por buscar tener más clientes y que estos clientes aumenten en el número de preferencias que tienen por nuestro producto. Y así, bueno, establecer diferentes estrategias para que este proceso se logre. La realidad es que, Miguel, que no ya había entrado, la realidad es que sí es importante que nosotros mantengamos a nuestra clientela porque ellos son los que finalmente nos aportan. Y le dijo esta reina, No, nadie quiere participar, creo que por ahí a Miguel, pero creo que no. Decía, y entonces la apuesta es por incrementar los clientes a partir de publicidad, a partir del desarrollo de la marca, a partir de productos cada vez más innovadores, a través de precios vinculados al producto, esto es calidad, precio, producto, ¿no? A través de una duración del producto por encima de lo esperado, ¿no? O que simplemente el producto sea superior a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y ahí es cuando el cliente evidentemente va a seguir comprando nuestro producto. Por lo tanto, en la primera etapa, en nuestro primer tema, nosotros analizamos la empresa, los proveedores, los intermediarios, los clientes y los competidores, porque todos ellos forman parte del ecosistema de la mercadotecnia. Sin ellos no hay mercadotecnia y sin ellos, evidentemente, no hay bases para crear una campaña publicitaria o una investigación de mercado o un lanzamiento de producto. ¿Vale? Entonces, ahí terminaría nuestro tema número 1 y pasaríamos al tema número 2, ¿no? Que es el microambiente. Y bueno, se preguntarán, ustedes dirán, ¿qué es el microambiente? Y entonces, el microambiente es un conjunto de factores sobre los que la dirección de la empresa debe influir para establecer y mantener relaciones de cooperación con los clientes. Por lo tanto, un microambiente es un sistema al interior de la empresa que va a tener una vinculación con el cliente. Puede ser que esta vinculación sea de manera directa o puede ser que esta vinculación sea de manera indirecta. Esto dependerá básicamente de la complejidad del producto y del alcance del mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de microambiente, hablamos de algo que sucede dentro de la empresa que afecta el exterior de la empresa. ¿Sale?
Dentro de los microambientes más comunes que tenemos dentro de la empresa, evidentemente es la totalidad de la empresa, evidente será la parte de los proveedores, la parte de los intermediarios, la parte de los consumidores y la parte de los competidores. Y con ella estaremos hablando del público o del contacto que tiene mi negocio con el exterior. Pero en general, estos microambientes tienen la peculiaridad de cada uno tener su propio nivel de complejidad. Por lo tanto, es importante revisarlos. Dentro de la empresa, nosotros vamos a tener diferentes grupos internos. Estos grupos internos son bien importantes o son bien perjudiciales a partir de las metas o de los objetivos que tenga planteada la empresa en relación a la mercadotecnia. Por lo tanto, la administración de la empresa determina la dirección estratégica general y las políticas actuales de la empresa. Esto con la finalidad de controlar a estos grupos internos y de hacerlos trabajar o de participar en prácticamente todos los procesos que la empresa tiene para el logro de sus resultados. En segundo lugar, los comerciantes deben tomar decisiones que no entren en conflicto con los planes de gestión y trabajar en estrecha colaboración con otros servicios y con otros departamentos. Y entonces aquí incorporamos, cuando hablamos de los comerciantes, hablamos evidentemente de lo que son los proveedores, ¿no? Porque los proveedores van a tener que adecuarse a lo que nosotros podemos pagar, a las características de mi producto o de mi servicio y determinar hacia dónde se va a dirigir la dirección de la empresa. Por ese motivo, los comerciantes, tanto los proveedores como los clientes, deben ajustarse a las características de la empresa. Y finalmente, dentro de estos grupos que tenemos internos o externos, que forman parte de los microambientes, estaríamos hablando de los servicios financieros. Y los servicios financieros resuelven los problemas de disponibilidad de los fondos. Esto es, estamos hablando de un tipo de intermediario, pero financiero, fiscal, monetario, el cual nos va a permitir tener flujo de efectivo y poderlo invertir dentro de la empresa. Por lo tanto, estos son parte de los microambientes con los que el administrador, esto es, ustedes, en algún punto, tendrían que lidiar con ellos. ¿Sale? Y esto es importante porque de repente nos hace falta mucha gestión de negociación, ¿no? De repente trabajamos poco ese evento, ese elemento, y es súper necesario como administrador saber negociar, saber entender cómo hacer un proceso de negociación y salir bien librado de dicho proceso. ¿Sale? Por lo tanto, igual y más adelante podríamos trabajar ese elemento ya fuera de la materia. Dentro de los microambientes también vamos a tener a los departamentos de investigación y desarrollo, ¿no? Que se ocupan de los diseños y de las problemáticas técnicas de mi producto o mi servicio. Ustedes saben que cada año los productos se tienen que renovar. Tenemos que lanzar una nueva tendencia, una nueva versión. Tenemos que hacerles mejoras. Prácticamente ya es una realidad que todos los productos, sin importar de los cuales se traten, necesitan hacer actualizaciones. Muchas empresas dirán, bueno, mi actualización es en el precio, sí, pero el precio no disminuye y por lo contrario aumenta. Entonces, esa no se le considera una real actualización al proceso productivo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de actualizaciones técnicas, hablamos de empaque, hablamos de diseño, hablamos de funcionalidad, hablamos de resistencia, hablamos de textura, que hacen que el producto sea mejor. Y esto lo vemos claramente en el diseño, por ejemplo, o en la fabricación de celulares. Cada año sacan celulares que tienen las mismas funciones, pero tienen funciones más rápidas, más orientadas a cierto tipo de actividades, donde tenemos mejores cámaras, mejores resoluciones, mejores velocidades. Y esto sí es un desarrollo del producto.
Cuando hablamos de ropa, hablamos de la tendencia, ¿no? Y la ropa se renueva cada 4 periodos durante un año, ¿no? Y cada año vamos cambiando el tipo de texturas o de telas que nosotros utilizamos en el desarrollo de las prendas. Los zapatos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el caso de los hombres, los zapatos no tienen como mucha variedad, no así en el caso de las mujeres, donde se está constantemente cambie los modelos, ¿no? Las texturas, los colores. Y entonces, para eso necesitamos un departamento de investigación y desarrollo. Después necesitamos un equipo de logística que se ocupa de la disponibilidad suficiente de piezas, ensamblajes y elementos de la producción. Eso por un lado. También necesitamos un departamento de logística que se encargue de establecer las mejores rutas para la distribución del producto y pueda establecer los caminos o elementos de transporte para que mi producto que hoy está en México pueda llegar a Estados Unidos el martes, miércoles de la próxima semana. Para eso también necesitamos procesos logísticos. Después necesitamos las unidades de producción, que son las responsables de las cantidades que nosotros vamos a desarrollar de producto. Y esto es un microambiente que nosotros tenemos que administrar, que se llama administración de la producción. Y este proceso es bien importante y es bien necesario para poder identificar hacia dónde nos vamos a dirigir desde el punto de vista del producto. Y dentro de estas áreas de control de las operaciones de la empresa, pues evidentemente vamos a tener a la contabilidad, la cual va a estar encargada de registrar, como ustedes ya bien saben, los ingresos y los gastos. Y entonces aquí nos vamos dando cuenta que hay muchos microambientes dentro de la empresa, ¿no? Y mi computadora se acaba de trabar, ¿no? No sé por qué. Ya saben que le encanta a ver, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y seguramente es la transición que hice que se alentó. ¿Sale? Entonces, como les decía, tenemos muchos microambientes. Y bueno, seguimos con el punto de los microambientes. Dentro de los microambientes, ya un poquito más externos a la empresa, pero que se vinculan con nosotros, tenemos el mercado de los clientes, ¿no? Esto es a las personas a las cuales les vamos a vender, a las personas a las cuales vamos a tratar de convencer de que adquieran nuestro producto y a las personas que vamos a tratar de influirles una buena opinión del mismo. ¿Sale? Después vamos a tener el mercado de las empresas, ¿no? Donde las organizaciones van a comprar bienes y servicios para el uso de los procesos productivos. Esto es que nosotros necesitamos a otras empresas para poder producir, porque si nosotros normalmente no somos empresas que desarrollan materias primas, sino que realmente las compramos. Y esto es una cuestión básicamente estratégica, ¿no? Hay empresas que se dedican solamente a la fabricación de materias primas y nada más. Hay empresas que se dedican a la transformación de las materias primas en productos y nada más. Y luego habrá otras empresas que se dedican a la colocación del producto y nada más. Y si se dan cuenta, pues eso lo único que hace es incrementar los precios, pero desde el punto de vista estratégico de las empresas es necesario. ¿Sale? Y después tendríamos el mercado de vendedores o de intermediarios, donde ahí terminamos nuestro ciclo de microambientes y donde sería necesario y sería importante que como parte de nuestras actividades los consideráramos en el desarrollo de nuestras actividades. Y esa parte sería la más importante desde el punto de vista del microambiente. ¿Para qué cuidamos el microambiente? Dejen que pase mi amigo el de la coca. Gracias. ¿Para qué queremos analizar el microambiente? Para poder entender de qué se compone el microambiente y poderlo incorporar en mi proceso de mercado. Y
dentro de los microambientes, ya estos de manera más puntuales, tendríamos al mercado de instituciones estatales, lo que es mi mercado de gobierno, donde mi mercado de gobierno está integrado por prácticamente los gobiernos federales, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, los cuales van a requerir diferentes productos o servicios para poder desarrollar sus funciones administrativas, ¿no? Y estos mercados son importantes porque, bueno, pues requieren de mucho material o en su defecto hay diferentes áreas de gobierno que regulan a las empresas, como Protección Civil, como el Seguro Social, como la Secretaría de Hacienda, que tienen una función específica y que la deben llevar a cabo y que nosotros debemos cooperar con ellos. Por lo tanto, el mercado institucional o de gobierno es importante porque lo debemos tomar en cuenta como parte de los costos o como parte de las ganancias. Y finalmente tendríamos el mercado internacional, ¿no? Donde nosotros determinamos hacia dónde compramos, hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde son los mercados que más podrían adquirir nuestro producto. Y por lo tanto, ahí tenemos la necesidad de buscar la competencia en el mercado extranjero. Y como les decía, los intermediarios, me parece que a mí es la parte que es más importante dentro de la parte de los microambientes. ¿Por qué? Porque esta parte de los microambientes considera al intermediario como la base sobre la cual existe el producto. En muchas ocasiones, sin el intermediario, sería imposible que el producto fuera exitoso, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de uno de los intermediarios más grandes del mundo, que es Grupo Walmart, ¿no? Que le da cierto prestigio a los productos que se venden ahí y que forzosamente los necesitamos para poder llegar a cada vez más personas, ¿no? Por lo tanto, los intermediarios es la base sobre la cual nosotros guiamos el éxito o el fracaso de mi producto. Después tendríamos que los intermediarios sería la parte más, pues más fuerte de estos procesos externos de mercadotecnia, porque de alguna u otra manera nosotros vamos a requerir que tengamos buena comunicación con ellos y podamos establecer hacia dónde se va a dirigir nuestro producto en relación a las actividades que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, aquí empezaríamos a hablar de lo que son las empresas organizadoras para la comercialización de bienes. Esto es, nosotros llegamos con empresas que se dedican exclusivamente a organizar en dónde nos vamos a colocar, organizar cómo le vamos a hacer para que el intermediario pueda vender el producto. Hay productos que ya son reconocidos, que ya no requieren campañas, pero en muchas ocasiones hay productos que van empezando y que necesitamos desarrollar campañas publicitarias y necesitamos desarrollar conceptos mercadológicos para que la gente los conozca. Por esta razón es que nosotros necesitamos que haya especialistas que puedan desarrollar estas técnicas y que nosotros las sigamos al pie de la letra. Esto con la finalidad, les decía, de que la empresa pueda conocer prácticamente todas las operaciones que se realizan y las puede incorporar al proceso de mercadotecnia. Las principales empresas que se dedican a esta organización serán las empresas de agencias de publicidad, agencias de investigación de mercados, agencias de consultoría de marketing que ayudan a promover el producto en el mercado. De hecho, en México es un mercado un poquito, bueno, es una actividad un poquito cerrada, porque normalmente las empresas utilizan a empresas que ya han sido bien reconocidas y que tienen muchos años en el mercado. Pero, ojo, es un mercado que es realmente virgen. Si ustedes quisieran montar una empresa de consultoría, realmente no tendrían mucha competencia. Ahora bien, la parte difícil sería
qué tan buenos son para desarrollar campañas publicitarias, Acuéstate aquí. Oye, Nathan, ¿te vas a poner atención en la clase? Vete. Pones atención, ¿eh? Por Te voy a ejemplo, hacer preguntas. uno de los elementos que ha sido más desarrollado dentro de, Este es yo mi creo que la profesor. industria, son las agencias de modelaje, ¿no? ¿Este es mi maestro? De modelaje, por el tipo de industria, han sido cada vez menos y han ido desapareciendo porque se presta a muchas circunstancias fuera de la ley. Por lo tanto, ahí, bueno, no les recomiendo entrarles, pero una disculpa por la llamada, pero sí sería importante que ustedes pidieran una opción de trabajo, una opción de negocios en esta forma de organizar. No, evidentemente van a empezar a organizar en pequeña escala, ¿no? Pero a medida que lo puedan hacer, de verdad que les podría ir muy, 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 muy bien. Y y repito, es un tipo de empresas que en México realmente no se lleva a cabo, ¿no? O sea, un pequeño negocio de su colonia no hace publicidad, no hace promoción, no tiene redes sociales y si las tiene, las maneja muy mal, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí puede ser la punta de lanza si en algún momento quieren tener una empresa, aquí hay eh, cancha libre, ¿no? Como diríamos en el barrio. Después tenemos seguimos con los microambientes, lo que serán las instituciones crediticias o financieras, ¿no? Y las instituciones crediticias o financieras no son otra cosa más que préstamos que nos hacen dichas instituciones, que también son empresas, para que nosotros podamos invertir y podamos desarrollar nuestros diferentes enfoques estratégicos, ¿no? Ya sea de comprar más maquinaria, de comprar o de rentar instalaciones o de desarrollar puntos de venta, ¿no? Si es que así lo requerimos, o mejorar en algunos aspectos de la calidad y de la productividad. Por lo tanto, las instituciones crediticias sí son elementos que de alguna otra manera forman parte del microambiente porque, bueno, en las empresas no se piden 5 pesos, ¿no? Evidentemente para invertir se piden cantidades realmente pues fuertes, ¿no? Y bueno, debemos tener cuidado a quién se lo pedimos, cuándo se lo pedimos y cómo se lo vamos a pagar. Por esa razón, sí es importante que nosotros consideremos que estos procesos son importantes para poder desarrollar el crecimiento de nuestra organización. Cualquier cosa, ahí andamos, dice la figura. Y después pasaríamos a lo que es el mercado del consumidor y la conducta del consumidor. ¿Sale? Y dentro del mercado del consumidor y la conducta del consumidor vamos a tener que, para poder entender al consumidor, lo tenemos que analizar. Y lo tenemos que analizar desde 2 variables. Desde el ambiente del individuo, el psicológico, y desde el ambiente social. Esto es el sociológico. Esto es cómo piensa el individuo al momento de ejercer la compra o de pensar en la compra, ¿no? Entonces ahí, bueno, tenemos que analizar la parte geográfica, porque no es lo mismo la conducta de compra de una persona de la zona norte del país y a la conducta de compra de alguien de la zona centro, ¿no? Son conductas totalmente diferentes y son conductas que tienen que ver con la parte geográfica donde viven. Por esa razón es que las empresas necesitan los especialistas en publicidad, en investigación de mercado, en desarrollo de marcas, porque ellos conocen cómo piensan estas personas a partir de la zona geográfica en la que viven. Y otras características, ¿no? Como su clase social, como su ingreso, como su vínculo social, ¿no? Que son bien importantes para que las personas puedan realizar una compra. Lo que nosotros vamos a hacer es que dentro de las conductas del consumidor vamos a observar cómo se siente el consumidor cuando adquiere la compra, cómo se siente el consumidor posterior a que el producto tiene un mes, 90 días con nosotros, cómo se va a sentir el consumidor
una vez que ha pasado la euforia del producto, ¿no? Y cómo es que el consumidor va a opinar acerca del producto una vez que ya lo ha usado por lo menos más de 3 meses, ¿no? Para el caso de que sea un producto de larga duración, ¿no? Cuando hablamos de este tipo, hablamos de televisiones, hablamos de celulares, hablamos de electrodomésticos, hablamos de ropa, ¿no? Y para el caso de la comida, bueno, pues son otras las variables que nosotros debemos de incorporar. Por lo tanto, el modelo del comportamiento del consumidor final se va a basar en la decisión de compra, ¿no? Y en la decisión de compra debe haber varios detalles que nosotros debemos estudiar. Para poder determinar la decisión de compra final, el consumidor debe pasar por básicamente, si no me equivoco, son 5 etapas, ¿no? Donde surge en la primera etapa el proceso de decisión de necesidad, y donde la necesidad establece si realmente lo queremos, si realmente lo podemos visualizar como nuestro, o si solamente es algo que nos parece agradable, nos parece bonito y hasta ahí. En la segunda etapa tendremos una etapa de información, donde el consumidor va a ir buscando quién ha probado el producto, quién ha usado el producto y si el producto en relación al precio tiene una compatibilidad, ¿no? En nuestra tercera etapa vamos a determinar la compra, tal vez no en el momento, presente, sino en un momento futuro. Y ahí nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? En fin de año lo compro, o en 3 meses lo compro, o en el periodo que nosotros nos hayamos definido. En el punto número 4 viene lo que es ya la realización de la compra, que aquí yo siempre he señalado, muchachos, si van por cacahuates, compren cacahuates, porque si no se van a sentir insatisfechos de su compra. Al final, si van por pepitas, compren pepitas, ¿no? Porque muchas veces vamos con una idea y compramos otra cosa, y cuando llegamos a nuestra casa nos sentimos como frustrados, como que no era lo que nosotros queríamos, y eso, en lugar de beneficiarnos, nos va a perjudicar, ¿sale? Y en la quinta etapa viene el proceso postventa, ¿no? Ya que estoy utilizando el producto, ya que lo estoy teniendo, y si tengo alguna duda o alguna queja, que haya alguien que me pueda solventar dicha duda, dicha problemática, y que lo pueda hacer de manera favorable. Si se dan esos procesos, al final de cuentas yo voy a adquirir el producto en una segunda, en una tercera, en una cuarta y en una quinta ocasión. Y dentro del modelo de comportamiento del consumidor final, corresponde al marketing determinar en cuánto tiempo una persona se decide por la compra, ¿sale? Esta compra, si es un producto de bajo rango, de bajo precio, debe ser inmediato, ¿no? Le digo a Carlos, ¿una cerveza, Carlos? Y Carlos dice, pero por supuesto, ¿no? Si le digo a Edwin, una cerveza, Edwin va a decir, pero por supuesto, profe, me la he hecho. Su conducta de consumo es inmediata. Pero si les digo, muchachos, necesito que se compre una computadora, pues ya entonces ahí el proceso y la conducta cambia. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que analizar las 5 etapas anteriores que acabamos de mencionar, y vamos a tener que establecer cuál será el periodo más conveniente para adquirirlo. Por lo tanto, en esos procesos sí es necesario que nosotros identifiquemos ciertas variables de conducta. Dentro de las variables de conducta están las de proceso de decisión, como en esta que les acabo de decir, de la cerveza o la computadora. Hay decisiones por color, donde muchas personas basamos nuestra adquisición de bienes en función de los colores disponibles, ¿no? Caso muy específico, las mujeres que les encanta comprar por color, ¿no? Para los caballeros les encanta comprar por volumen, ¿no? Mientras más grande, mientras más aparatoso sea el bien, les va a ser más atractivo. Es parte de la psicología del individuo. Y vamos a tener que comprar por vinculación entre el bien y el precio, ¿no? Ahí nuestra conducta se va a ver reflejada, y la conducta me va a permitir a mí establecer si compro el producto o no lo compro. Y dentro de las características que afectan el comportamiento del consumidor, evidentemente viene la parte cultural. Y la parte cultural es una suma de tradiciones y costumbres que en cada país tenemos, ¿no? Y donde la costumbre y la tradición hacen que nosotros veamos bien algunas cosas y mal otras,
¿no? Ejemplo, hace 15 años ponerse una minifalda o un vestido muy apretado, muy pegado, perdón, es la palabra correcta, podría ser mal visto desde el punto de vista cultural. O el uso del short, ¿no? Hoy el uso del short me parece que es algo natural, pero hace 10, 15 años era algo como impensable, ¿no? Que la mujer saliera en short en época de calor, ¿no? Y entonces vamos cambiando la cultura, vamos cambiando la tradición y vamos cambiando la costumbre. Dentro de la cultura va a haber subconjuntos y estos subconjuntos están integrados por personas que tienen diferentes elementos, ya sea religiosos, ya sea raciales, ya sea geográficos, ya sea monetarios, donde estos factores determinan las compras, ¿no? Hay hombres que, por ejemplo, no se compran corbatas rosas ni camisas rosas porque los aspectos culturales grupales les dicen que no está bien visto, ¿no? Y eso limita la cantidad de colores con los que se puedan vestir, ¿no? Y evidentemente el tercer elemento que determina una conducta del consumidor es la sociedad, porque la sociedad determina si lo que estamos llevando está de moda, está en tendencia, si está fuera de moda, si es feo, si es naco, si es el outfit correcto o es el outfit incorrecto. Y entonces, desafortunadamente, nosotros le damos mucha importancia a estos procesos, que no debería de ser, pero más sin embargo lo hacemos, para determinar lo que compramos. Y dentro del mercado de negocios del comprador tenemos las compras por negociación y dentro de las compras de negociación tenemos solo una variable que cubrir, ¿no? Cuando nosotros le quitamos la parte sentimental al producto, cuando le quito yo la parte emocional a la compra, las variables cambian, ¿no? Si ustedes le van a comprar unos zapatos a sus niños, a su novia, a su esposa, a su amante, van con una parte sentimental. Pero si les van a comprar, pero si van a comprar, pero si van a comprar un producto que no les genere emoción, ustedes van a tener más variables a su disposición y van a comprar de mejor manera. Por eso cuando hablamos de los negocios, siempre decimos que en los negocios hay que quitar las emociones, porque las emociones hacen que nosotros compremos bajo otros aspectos y bajo otras dinámicas. Y como les decía, entonces aquí siempre les recomiendo que cuando negocien, quiten la emoción de ese factor y una vez que quiten ese factor, van a poder comprar mucho mejor. Para poder comprar desde el punto de vista del comprador, vamos a tener 5 etapas. Se me va a cortar, pero alcanzamos a ver las últimas 2, que es el reconocimiento de la necesidad y la identificación de la alternativa. Cuando yo como ejecutivo compro, necesito identificar hacia dónde va a ir y qué alternativas tengo. Y como comprador debo tener por lo menos 3 alternativas para